Solicito permiso para abrir debate a solicitud de vinculación a proceso. Adelante. Solicito permiso para desplazarme en el estrado. Adelante. En este momento, y de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría tenga bien dictar auto de vinculación a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán por realizar un hecho que la ley señala como delito. Además, ya que se me autorizó por parte de su señoría la reproducción del cuadro fáctico que fue establecido en la formulación de imputación, es que me permito realizar la siguiente síntesis. El día 13 de enero aproximadamente, a la 1 de la tarde, se encontraba en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en Club Campestre Villa Suiza, Naucalpan, Ciudad de México, el señor Felipe, quien toma un arma de fuego y le dispara al señor Carlos, ocasionándole la muerte. En dicho lugar también se encontraba la señora Ana, la señora Margarita y el señor Pedro. Si bien refiere el señor Pedro, el arma era del señor Carlos, pero esta fiscalía tiene datos y evidencias razonables de que el señor Felipe tomó el arma y le disparó al señor Carlos. Esta fiscalía acreditará el cuadro fáctico de la siguiente manera. Tenemos el parte informativo emitido por Javier Formigal, elemento de policía, que si bien es cierto, se desprenden dos indicios muy importantes. El primero es el casquillo de calibre 12 y el segundo indicio, marcado con el número 2, es la pistola Pertex Sporting con número de serie 13579, que si bien es cierto, fueron objetos materiales circunstanciales que determinaron la muerte del señor Carlos. Así las cosas, y esta fiscalía también cuenta con el peritaje de dactiloscopía emitido por Alfonso Manzanares, quien evidentemente determina que el señor Felipe tomó el arma de fuego y le causó la muerte al señor Carlos, toda vez que en la parte de la culata del arma de fuego están sus huellas plasmadas del señor Felipe. Así las cosas, y también esta fiscalía, acreditando y sustentando lo anterior, cuenta con el dictamen en balística emitido por el señor Anselmo Olivenza, quien determina que evidentemente el casquillo pertenece al arma de fuego que fue la que le causó la muerte al señor Carlos. Y si bien es cierto, argumentando a lo anterior, también tenemos el peritaje de la química y de química y genética emitida por la señora Petronila Libamore, que si bien es cierto, concuerda que el líquido hemático pertenecía al señor Carlos y sin embargo estaban líquidos. El líquido se encontraba en la parte del casquillo que se impactó en el señor Carlos. Si bien es cierto, también esta fiscalía cuenta con el parte informativo del médico forense emitido por José Alcoliza, quien determinó que la causa de muerte del señor Carlos no se debió de manera patológica, sino a consecuencia de una herida de bala producida por dicha arma y que evidentemente le clasificó como mortal. Así las cosas, y hasta este momento esta fiscalía ya acreditó el delito de homicidio. Sin embargo, también tenemos datos razonables y evidencia circunstancial que determinan su agravante de premeditación. Esto de la siguiente manera, toda vez que la fiscalía determina que cuenta con el dictamen de criminalística emitido por José de Salamanca, quien es determinante en decir que las cartas emitidas por el señor Felipe hacia la señora Margarita fueron escritas de su puño y letra. Así las cosas, y toda vez que estas cartas son el móvil perfecto para la ejecución de dicho hecho y que se señala como delito, del contenido de esas cartas se desprende lo siguiente. No desesperes, la libertad se acerca, Felipe. Estas cartas fueron emitidas en fecha 26 de diciembre del año 2016 y 6 de enero del año 2017, con antelación a la muerte del señor Carlos. Además, también podemos denotar que esta fiscalía cuenta con los testimonios vertidos de la señora Ana, de la señora Margarita y del señor Pedro, que en lo circunstancial determinan que el señor Carlos evidentemente ya tenía 15 años de experiencia en la casa y además ya había ganado 3 premios. Sin embargo, también tenemos que existía una desaveniencia por parte del señor Felipe y el señor Carlos, producida el día 16 de agosto del año 2016 por un enfrentamiento en una reunión familiar. Así las cosas, y hasta este momento ya se acreditó que se agotó los elementos del delito y que evidentemente, de acuerdo al artículo 316 del Código Penal para el Estado de México, se cometió un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Esto previsto en el artículo 241, 242, fracción segunda, 245, fracción primera del Código Penal para el Estado de México, así como su agravante
y determinar su forma dolosa, esto previsto en el artículo 8 de fracción primera, y su participación como autor material de dicho hecho. Así las cosas, y hasta este momento ya se acreditó y no se acreditó ningún excluyente del delito, y se agotaron todos los elementos constitucionales como legales, es que esta fiscalía reitera se vincule a proceso al señor Felipe por realizar un hecho que la ley señala como delito. Es cuanto, su señoría. Señoría, permiso para desplazarme en sala. Adelante. Gracias. Su señoría, esta defensa manifiesta que no se encuentra de acuerdo con la petición de la Fiscalía para vincular a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán por el delito de homicidio calificado. Lo anterior lo baso en los siguientes hechos. El día 13 de enero del 2017, en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en Country Club Campestre, Villa Suiza, Naucalpan, Estado de México, el señor Juan Carlos Villaverde Marina se dispara con su propia arma, una Vertex Sporting serie 1357-9. A él lo acompañaba Margarita Micenas Patra, su esposa, Ana Lucía Marina, su madre, y otro amigo llamado Pedro, junto con su amigo Felipe Loredo Ribamontán. Felipe y Carlos se separan del grupo aproximadamente a las 13 horas para ir tras un venado que traen entre ojos. En el trayecto, Carlos se detiene, voltea el rifle hacia él a fin de limpiar el cañón. Felipe le advierte que se puede dar un tiro, a lo que Carlos contesta que tiene seguro. Entonces solamente Felipe escucha la detonación del arma y ve caer a su amigo. Luego de ello llega Pedro, Ana Lucía y Margarita, quienes inmediatamente llaman a la policía y se llevan detenido al señor Felipe por el homicidio de Carlos, no obstante que él ya les había contado la verdad de que Carlos con su propia arma se había disparado. Los anteriores hechos los baso en los datos de prueba que ya fueron mencionados por la Fiscalía. En primer lugar, contamos con el pericial de recolección de indicios emitido por el oficial de policía Javier Formigal Aragón, del cual se recolectaron dos muy importantes. Número 1, el casquillo percutido calibre 12, y número 2, el arma de fuego tipo escopeta marca Vertex Sporting serie 1357-9. Ahora, para esto voy a atender al dicho de Pedro. Pedro dice que el arma marcada con el indicio 2 le pertenece a Carlos. Y si a esto le sumamos la pericial de balística emitida por Anselmo Olivenza Villarreal, quien efectivamente hace el examen del indicio 1 y del indicio 2 y determina científicamente que el indicio 1 es correspondiente al indicio 2. Por lo que podemos concluir es que efectivamente el arma Vertex Sporting con serie 1357-9 le pertenece al señor Carlos, es decir, al hoy fallecido. En segundo lugar, la necropsia que ha mencionado la Fiscalía y de la que hasta el día de hoy la defensa tuvo conocimiento, encuadra perfectamente en el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la prueba irreproducible, el cual también establece la obligación de la Fiscalía de notificar a la defensa para la comparación de la misma, o bien que se nombre quien comparezca en nombre de la defensa. De lo anterior se desprende que esta prueba de necropsia por su naturaleza se considera como irreproducible. Y número 2, que no se realizó de manera conjunta entre Fiscalía y defensa. Por lo tanto, debido a la inexistencia del registro y notificación a la defensa para comparecer a la necropsia de Carlos, con fundamento en el artículo 6, 274, 217, 264 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por su ilegalidad solicito se declare nula. En tercer lugar, las cartas que la Fiscalía señala como las que Felipe le mandaba a Margarita, que fueron las que otorgó la señora Ana Lucía, violan lo consagrado en el artículo 16 constitucional, el cual establece la protección a los datos e intimidad de las personas, de lo cual se deriva que, en el caso concreto, si bien esta casa es de la señora Marina, lo que tutela nuestra Carta Magna no es el derecho a la propiedad, sino el derecho a la intimidad. Y número 2, que definitivamente la señora Ana Lucía Marina no tenía por qué irrumpir en el domicilio conyugal y mucho menos revisar los objetos personales de los habitantes. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 16 constitucional, 263, 264 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito esta prueba se declare como ilícita y sea nulificada. Por último, contamos con las entrevistas de Pedro, Ana Lucía y Margarita, quien únicamente dicen que efectivamente ellos no estuvieron presentes el día que Carlos se disparó. Y si bien afirman que Carlos tenía experiencia con el rifle, pero no por ello
La Fiscalía puede suponer la inexistencia del margen de error al realizar una acción solamente por la experiencia de una persona. Es por todo lo anterior, su señoría, y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de no vinculación a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán, ya que en los datos de investigación que ha ofrecido el Ministerio Público no se desprenden datos de prueba suficientes ni razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley pueda señalar como delito, y menos aún la probable autoría del hoy imputado. Es cuanto. Ministerio Público, otra petición. Sí, su señoría. Permiso para abrir debate de medidas cautelares. Adelante. Permiso para desplazarme en sala. Adelante. Debido a la vinculación a proceso del señor Felipe Loredo Ribamontán por el hecho delictuoso por el cual se le imputa, siendo este el delito de homicidio culposo. Esta Fiscalía, su señoría, solicita, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le imponga la medida cautelar de carácter personal consistente en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía, su señoría, le solicita se continúe con la detención del señor Felipe Loredo Ribamontán debido a la naturaleza del acto por el cual se le está imputando. Todo esto lo fundamentamos en el artículo 19, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, así como en el artículo 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. A fin de demostrar por qué queremos imponer esta medida cautelar, atendemos al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía, su señoría, considera que existe un riesgo de que el señor Felipe Loredo Ribamontán se sustraiga de la acción de la autoridad por los siguientes datos de prueba que obran en la carpeta de investigación en la opinión de medidas cautelares del Estado de México. Primero, el señor Felipe vive en Vasco de Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, Neucalpan, Estado de México. El señor Felipe vive solo, ya que no cuenta con ninguna relación por el momento. No tiene hijos. Todo esto lo corroboramos con una entrevista personal con el señor Felipe Loredo Ribamontán, así como una llamada telefónica del señor José Loredo, que es padre del ahora imputado, así como la inexistencia de las actas de registro civil del Estado de México. Su señoría, esta Fiscalía considera que la imposición de esta medida cautelar atiende al principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía considera que existe el riesgo de que se sustraiga de la autoridad, esto fundamentado en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como consideramos que existe un riesgo para la comunidad. ¿Por qué? Porque el señor Felipe Loredo cuenta con la capacidad de manejar un arma, ya que se dedica a la caza de venados. Es por todo lo anterior expuesto, su señoría, que esta Fiscalía le solicita a usted le imponga la medida cautelar consistente en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en prisión preventiva justificada ya por la naturaleza del delito por el cual se le está imputando al señor Felipe. Es cuanto, su señoría. Su señoría, permiso para desplazarme. Adelante. En este momento, su señoría, y con fundamento en el artículo 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me dirijo a usted para que desestime la imposición de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público hacia el señor Felipe Loredo Ribamontán, consistente en la prisión preventiva justificada, enumerada en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como bien hace referencia a la Fiscalía, el señor Felipe guardaba una estrecha relación de amistad con el hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina. Lamentablemente se malentendió lo que sucedió el día 13 de enero del 2017 en las inmediaciones del campo de tiro Las Sillas Country, Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan, Estado de México.
Además, la prisión preventiva justificada solicitada por el agente del Ministerio Público es violatoria de derechos humanos, ya que la Convención Interamericana menciona que ésta debe de operar únicamente de manera excepcional, debe ser proporcional, necesaria independientemente del tipo y la gravedad del delito. Además, estatuye que toda persona inculpada de un delito tiene el derecho de presumirse su inocencia hasta que no se haya esclarecido y estipulado legalmente su culpabilidad. Esto lo menciona en el artículo 8.2 de la ya antes mencionada convención. Son coincidentes en manifestar la señora Ana Lucía Marín Asturias, Margarita Micenas Patras y el señor Pedro Alcántara Marbella, que el señor Felipe en ningún momento quiso evadirle la justicia, antes bien estaba disponible para participar del esclarecimiento de los hechos. Lo mismo manifiesta el agente captor Javier Formigán Aragón. La unidad de medidas cautelares a cargo del licenciado Fernando del Barquillo Alcalá menciona en su opinión técnica que el señor es un profesionista, trabaja en Probiónicos de México como agente de diseño. Esto manifiesta que el señor no tiene un interés para poder salir de la ciudad. Antes bien, su señoría tiene arraigo por su trabajo y toda su familia vive en México. Su señoría, asimismo, no se acredita ni se justifica el objeto ni el fin del cual nos habla el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello en virtud de que la medida cautelar propuesta por la representación social no es ni proporcional, mucho menos es necesaria. Además, su señoría, existen otras medidas cautelares para garantizar dicho fin. Más aún, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye que la prisión preventiva justificada la puede solicitar el agente del Ministerio Público cuando no se pueda acreditar ni proporcionar el riesgo que manifiestan las medidas cautelares. Es por lo anterior que me permito sugerirle la imposición de la medida cautelar estipulada en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante la autoridad que usted designe, siendo esta de manera quincenal, haciendo hincapié de que mi representado se encuentra en la disponibilidad de hacer lo que usted disponga previo consideración de lo anteriormente expuesto, apegado a derecho. Es cuanto.